de FIDEM, a diferencia de CESIS, nosotros somos nuevos, es una SGR que constituimos en el 2019, producto de una alianza entre 3 de los principales agentes de bolsa de Córdoba, como es Petrini Valores, Becerra Bursátil y Argentina Valores Sociedad Anónima. Estos 3 agentes concentran te diría hoy, el 65-70% de las operaciones del mercado de capitales de Córdoba. Y cuando digo Córdoba capital e interior y con acceso a algunas otras provincias. Así que bueno, la idea de FIDEM era no solo brindar la posibilidad de obtener un aval para financiarse, sino que a partir de nuestros agentes socios, que ese aval pueda ser monetizado o utilizado en el mercado de capitales a través de nosotros mismos. Con lo cual queda todo alineado dentro de un mismo concepto, digamos, de negocio y de empresa. Yo les voy a hacer una breve introducción de cómo funciona el mercado de capitales, bastante simplificada, y una presentación en particular de lo que es FIDEM, y Agustín Capra de Petrini Valores nos va a dar la parte jugosa de esto, que básicamente es cómo se materializa todo esto, digamos, cómo se pone en práctica, cuál es en la diaria, cómo le sirve a la pyme estos instrumentos, porque por ahí el mercado de capitales en algún momento parece algo como demasiado grande, demasiado lejano de la realidad, y la verdad que no lo es. Y ahora cuando Agustín le muestre los números, se van a dar cuenta que es muy palpable y muy fácil de poner en práctica. Yo no sé si estoy en condiciones de compartir una pantalla. Santiago, Sí, ya no sé estás si habilitado, puede. Héctor, sí. Sí. Acá está. Bueno, básicamente para los que no conocen, el sistema de mercado de capitales es un sistema en donde se juntan, de un lado, entes superavitarios, o sea, particulares o instituciones que tienen excedentes de fondos, y esos excedentes de fondos se pueden colocar a lo que se llama en términos genéricos el mercado del dinero a través del sistema bancario o el sistema bursátil. Y del otro lado se encuentran los entes deficitarios, digamos, aquellos que son básicamente tomadores de fondos, donde los principales actores ahí son los gobiernos y las empresas en general. ¿Sí? La diferencia aquí entre el sistema bancario y el sistema bursátil es que el sistema bancario recibe los excedentes de fondos, determina una política que está muy influenciada por las políticas monetarias del gobierno, el sistema de los encajes y un montón de regulaciones, y decide cómo prestar. El banco impone las condiciones del crédito, salvo en algunos casos en particular, bastante común en la Argentina, de créditos que son subsidiados. En términos generales, el sistema bancario es el que pone las condiciones. En el sistema bursátil es distinto, porque el sistema bursátil, el agente de bolsa o la ALIC, como le llaman hoy, agente de liquidación y compensación, es un intermediario simplemente. Entonces lo que hace es juntar ambas puntas, y donde el diferencial de precio entre lo que recibe el inversor, aquel que tiene el excedente de fondos, como el tomador de los fondos, es sustancialmente menor, es significativamente menor al spread de tasa que tienen los bancos, y por lo tanto se hace un sistema mucho más, digamos, adaptado a las condiciones de oferta y demanda del mercado en los distintos momentos. En el mercado de capitales hay dos instancias
claramente diferenciadas. Por un lado, el mercado primario, que es el momento en que los emisores, corporaciones, gobiernos, las pymes, deciden buscar financiamiento en el mercado, emiten un título de deuda y estos inversores particulares o institucionales, cuando digo institucionales digo fondos comunes de inversión, compañías de seguros, salen a comprar esos títulos. ¿Sí? Ese es el primer momento. Generalmente cuando el título nace, digamos, para ir a manos por primera vez de alguien que decide comprar. Con posterioridad se va formando lo que se llama como un mercado secundario. En el mercado secundario, estos inversores, ya no hay más emisores, hay inversores de ambos lados. Hay inversores que compraron, por ejemplo, en el mercado primario y por algún motivo deciden vender ese título y un nuevo inversor del lado comprador lo compra. Y es ahí donde el mercado adquiere una característica muy definida de lo que es el mercado de capitales, que es básicamente la liquidez, esta posibilidad de entrar y salir de los activos con mucha fluidez. ¿Sí? Y además, este juego de oferta y de demanda permanente, básicamente lo que hace es ir formando precios, que son precios muy transparentes, básicamente pues se forman por la oferta y la demanda. Cuando hablamos de emisiones, del lado del emisor, del lado de quien sale a buscar dinero en el mercado, sale a buscar recursos, hay distintos tipos de instrumentos. Vamos a pasar un pantallazo de ellos. Básicamente, lo vamos a ir considerando en función del plazo, ¿sí? Y de los costos de emisión, arrancando por aquellos que son de plazo más largo, con objetivos de plazo más largos y con costos de emisión asociados un poquito más. Entonces, armar un fideicomiso financiero, titulizar activos y a partir de eso generar un fideicomiso. Estamos con plazos, hace sentido, digamos, para plazo de 6 meses a 3 años, y básicamente el objetivo es sacar activos del patrimonio de la compañía para posicionarlos dentro de otra figura jurídica, bajar el riesgo del balance y financiarse a través de ellos. En segundo lugar, están las obligaciones negociables, que básicamente es un título de deuda emitido. Esto lo pueden emitir tanto pymes como compañías grandes, digamos, dentro del régimen general, con plazos que van hasta 5 años. Generalmente se destinan a financiar inversión y generalmente también el comprador de este tipo de instrumentos exige garantías, y las garantías van a depender básicamente de las características del deudor y del tipo de emisión. Existe una modalidad que es la ON simple garantizada, muy focalizada para las pymes. Es un instrumento diseñado básicamente para las pymes, con plazo de hasta 5 años, con objetivos para financiar inversión o capital de trabajo. Son de bajo costo y de muy fácil acceso, y es aquí donde entra a jugar por primera vez la SGR. ¿Sí? Cuando habla de ON simple garantizada, se habla básicamente de una obligación negociable garantizada por una sociedad de garantía recíproca. En otro intermedio está el pagaré bursátil, es un instrumento de un poco más corto plazo, con un mínimo de 6 meses y hasta 3 años, básicamente para financiar capital de trabajo e inversión, también de muy bajo costo y de muy fácil acceso, y también juega un papel importante la SGR. Cuando digo que juega un papel importante, quiero significar concretamente en términos de operatoria es que cualquier ON simple garantizada por una SGR y cualquier pagaré bursátil garantizado por una SGR tiene mercado, ¿sí?
Es un instrumento que permite fácilmente acceder a financiamiento. Agustín después le va a contar las características particulares en términos de costos y de instrumentación de este tipo de instrumento y moneda. Y por último, el cheque de pago diferido, conocido por todos. Acá también hay una diversidad de formas de negociar cheques de pago diferido. Básicamente para financiar capital de trabajo, con un plazo máximo que va en línea con el plazo máximo legal del cheque, y también de muy fácil implementación. ¿Sí? Entonces, resumiendo, de estos 5 instrumentos, que son 5 instrumentos que hoy existen en la Argentina, a los cuales se puede acceder sin ningún problema, hay 3 de estos, el cheque de pago diferido, el pagaré y la ON simple garantizada, en el cual las sociedades de garantía recíproca tienen un rol fundamental. Es una sociedad de garantía recíproca. Básicamente es una entidad financiera que tiene como objeto facilitar el acceso del crédito de las pymes otorgando avales. ¿Sí? El supuesto es que con este aval la pyme accede a mejores condiciones de financiamiento. Las SGR no prestan dinero, sino que lo que hacen es básicamente otorgar garantías. La SGR se compone de 2 patas, ¿sí? Hoy, en lo que es el financiamiento, la parte de financiamiento, vamos a ver un solo lado de la SGR, que es el lado de los llamados socios partícipes, que son aquellas pequeñas pymes, pequeña, mediana, microempresa, que buscan, que son el objeto del otorgamiento de avales para buscar financiamiento en el mercado. Porque del otro lado están los socios protectores. ¿Qué hacen los socios protectores? Son empresas o particulares que hacen aportes a un fondo de riesgo. Este fondo de riesgo es administrado por la SGR, se administra con características similares a la administración de un fondo común de inversión, y es contra ese fondo administrado que la SGR otorga los avales. O sea, el respaldo del aval otorgado por la SGR es ese fondo de riesgo. ¿Por qué mejora las condiciones de financiamiento? Porque para el banco o para el comprador de un cheque de pago diferido avalado o un pagaré bursátil avalado, el riesgo no es la pyme emisora, sino que el riesgo es la SGR. Y como la SGR tiene un fondo líquido administrado, y aparte administrado bajo ciertas pautas, digamos, la SGR no puede hacer lo que quiera con ese fondo, sino que tiene que cumplir con determinados parámetros que establece la normativa. La garantía para el acreedor es una garantía muy sólida y muy fuerte. El funcionamiento del SGR es el socio protector, como le decía, aporta los fondos. Ese socio protector tiene 2 beneficios. El primer beneficio es una desgravación impositiva por ganancias. ¿Sí? A título así muy rápido, muy gráfico, si una empresa tiene una base imponible de impuesto a las ganancias de 10 millones de pesos y hace un aporte al fondo de riesgo de la SGR de 10 millones de pesos, el impuesto a tributar es 0. ¿Sí? Y esto no es un diferimento, es desgravación, directamente no lo paga más. La condición es que tiene que permanecer con el aporte en el fondo por el término de 2 años. ¿Sí? Y además de ese beneficio fiscal, obtiene la renta del fondo. ¿Sí? Ese fondo administrado, con características similares a un fondo de inversión, obtiene una renta. ¿Sí? Se va gestionando en el transcurso de esos 2 años y se obtiene la renta. A título de ejemplo, la renta del fondo de FIDEM 2020 rindió 63% nominal anual en pesos. ¿Sí? O sea que fue un muy buen rendimiento, básicamente por encima de los rendimientos medios del mercado,
y por encima de la inflación, que es uno de los objetivos que realmente uno se pone. Y del otro lado está el socio partícipe, que el socio partícipe se presenta, que es la pyme básicamente, se presenta a la SGR. La SGR lo que hace es calificar a esta pyme como si lo hiciera un banco, con la misma carpeta que se presenta un banco, le pide contragarantías en el caso que hiciera falta, generalmente es así, y contra eso le fija una línea de aval. Esa línea de aval se aplica a alguno de los instrumentos que estuvimos viendo, lo compra un inversor y la plata, digamos, ese dinero obtenido por la venta del activo vuelve a la pyme como recurso fresco. ¿Qué se puede avalar? Básicamente, y lo más usual son operaciones financieras, o sea, préstamos de entidades financieras, negociación de cheques de pago diferidos, obligaciones negociables, fideicomiso, pagaré bursátil, que no está acá, factura de crédito electrónica, que tampoco está puesto acá, pero Agustín sí lo tiene como parte de su exposición. Eso es lo financiero, lo estrictamente financiero, digamos. Esto es lo que complementaría, digamos, en términos de alternativa de financiamiento a lo que es un banco. ¿No? O sea, la SGR y el mercado de capitales no compiten con el sistema bancario, sino que, digamos, se complementan. Cualquier empresa puede utilizar ambas. ¿Sí? Se pueden avalar operaciones comerciales, básicamente compra-ventas vinculadas a la actividad principal de la pyme. Por ahí con compañías grandes se suele hacer, digamos, financiar la cuenta corriente mercantil de sus clientes, y es una buena forma, digamos, de agilizar y facilitar el crédito a las pymes más chicas. Y después operaciones técnicas, como son obligaciones ante AFIP, aduana y otros organismos provinciales. De hecho, están puestos así en el orden, no de importancia, sino de operación, digamos. Operar con cheques es algo, con pagarés, cheques, obligaciones negociables es algo habitual y simple. Básicamente, ¿quiénes son las que pueden acceder? Las que estén calificadas como pymes, según la normativa vigente, y en el cuadro están los distintos importes medidos en términos de ventas totales anuales expresadas en pesos para entrar dentro de cada categoría de pyme. ¿Sí? Una pyme de comercio, 2.600 millones, un número más que interesante, lo cual abre un abanico de posibilidades de ingreso al sistema muy bueno. ¿Cuál es la condición para poder acceder o ser sujeto a un aval? Primero, no estar del otro lado del mostrador, digamos, no ser socio protector en ningún SGR. No se puede estar de los dos lados. No ser controlante, controlado, vinculado a una empresa o grupo económico que exceda la calificación de pymes, y no pertenecer a actividades excluidas, digamos, finanzas, seguros, inmobiliarias. O sea, que cualquier pyme que tenga el certificado pyme emitido por AFIP y no esté dentro de estas restricciones, puede acceder al financiamiento pyme. ¿Sí? Esto lo voy a pasar porque Agustín lo tiene mucho más actualizado y más gráfico. Esto también. Y acá también, porque esto hace aparte de lo que es la alternativa de financiamiento en términos de tasa. Básicamente, y resumiéndolo, cualquier pyme que no tenga un impedimento normativo, esta pyme puede ser una persona humana o una persona jurídica, puede, digamos, acercarse a una SGR, pedir una evaluación de su carpeta de crédito y solicitar un aval. La carpeta de crédito
básicamente la misma que solicita un banco, digamos, o sea, los balances, una declaración jurada de deuda, declaración jurada de ventas, la manifestación de bienes de los socios, que pasan a ser muy importantes sobre todo en el caso de las pymes más chicas. Y con eso, si la información está completa, en un periodo de una semana, 10 días, espero que Florencia no se ría de esto, debería estar saliendo la calificación. Una vez con esa calificación en mano, se va a acercar a alguno de los agentes de bolsa vinculados a FI, en este caso la gente de Petrini que nos acompaña es uno de ellos. Se le va a facilitar la apertura de la cuenta comitente, que es la cuenta a través de la cual se negocian estos instrumentos, y está en condiciones de operar. ¿Sí? El mercado está activo, está muy fluido. Ahora Agustín les va a mostrar cómo es esa fluidez que les cuento. Y bueno, ese es un poco, espero haber sido, digamos, claro en tratar de resumirlo en bastante pocas palabras de cómo funciona el sistema. Así que si tienen alguna inquietud, pregunta, totalmente abierto a lo que necesiten. Santiago, Diego. Hola, Sí, buenas tardes, mucho gusto. hola. Me interesaría saber un poquito más sobre los requisitos de la SGR para otorgar un aval. ¿Qué es lo que me he encontrado con mi pequeña empresa y también con empresarios conocidos sobre esta cuestión? Que en definitiva, tanto el acceso a los avales por parte de las pymes sobrevivientes en esta situación, nos encontramos con que, bueno, todos tenemos alguna mancha, ya sea algún atraso, alguna moratoria o alguna cuestión, que los bancos realmente la ponen muy difícil a la hora de calificar. Y por otro lado, los montos que nos califican los bancos son muy ínfimos para la evolución del negocio. Entonces te prestan una línea de quizás que equivale a un día de ventas, 2 días de ventas. Son montos muy chicos para la dinámica de la pyme en general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ve usted el tema primero del acceso, es decir, la parte de cómo los analizan, y segundo, en cuanto a la calificación de montos más razonables para las actividades reales de las pymes? Bien. El banco claramente tiene restricciones normativas más exigentes que las SGR, digamos. Como que las SGR tenemos más flexibilidad para tomar ciertas decisiones en cuanto a quién darle el crédito. El crédito, cuando digo crédito me refiero no al préstamo, sino al aval, y en qué monto y en qué condiciones. Claramente la realidad es que hacemos una evaluación de riesgo de crédito, con lo cual la empresa tiene que ser sujeto de crédito, tiene que demostrar que tiene capacidad de generar recursos para pagar el crédito que va a tomar. Entonces, cada análisis se hace es en particular, según la característica de cada empresa. Este tema de la flexibilidad, digamos, pasa básicamente por la posibilidad de ofrecerle a la SGR contragarantías, fiadores. Digamos, es como que en el conjunto de la PYME y la SGR deberían buscar una forma tal de que se pueda mejorar en volumen y digamos, y en monto ese aval.
Si la compañía está muy mal, y no hablo del mal de hoy, porque generalmente desde el 2020 en adelante muchas pymes tienen manchas, como vos decías, producto de una coyuntura, digamos. Eso es entendible, eso lo consideramos, eso lo revisamos. Lo que no podemos convalidar, digamos, es una mala gestión de la compañía, ¿sí? Entonces, ¿somos más flexibles que el banco? Sí, somos más flexibles que el banco. Tenemos la posibilidad de dialogar más punta a punta, digamos, buscando una solución, sí, pero claramente no estamos en condiciones de tomar más las decisiones de crédito, porque nosotros a su vez respondemos contra ese fondo de riesgo que inversores del fondo de riesgo han puesto en nuestras manos para que lo administremos. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar es un equilibrio, digamos. Correcto. Muchas gracias. Respecto de a cuánto podríamos llegar a avalar si la empresa está muy bien, muy sólida financieramente, o bueno, por lo menos tiene un buen flujo de ingresos, el máximo es de 9,5 millones, lo que se podría avalar desde FIDEM. Bueno, y si no hay más preguntas, Agus, si querés arrancar. Ha quedado congelado de nuevo, Agustín. Estás muteado, Agustín. ¿Cómo están? Ahí me escuchan bien. Recién se me entrecortó, debo estar con problemas de conexión. Pero me escuchan bien ahora, ¿no? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Excelente. Bárbaro. Bueno, muy clara la exposición, Héctor. Gracias así por la invitación. Y antes de comenzar a visualizar los distintos instrumentos de financiamiento que tienen las pymes a través del mercado de capitales, una breve presentación de la sociedad de bolsa Petrini Valores, ahora denominadas agentes de liquidación y compensación, como decía Héctor. Voy a sacar esto. Ahí va. Como les decía, la sociedad de bolsa, bueno, nos permite trabajar en distintos mercados, y para que puedan ver ustedes los símbolos que... ¿Cómo hago para sacar esta barrita de acá abajo? Yo le veo bien a la pantalla, ¿eh? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, veo los logos de Lima, MAP, Rofex. Una barrita abajo. Lo veo bien Excelente. yo. Bueno, ahora sí. Como les decía, Petrini Valores, agente de negociación y compensación, antiguamente lo que se denominaba sociedad de bolsa, donde trabajamos en los siguientes mercados, que tienen los símbolos que ustedes están viendo abajo. BIMA, Bolsa y Mercado de Argentina, que permite lo que es la administración de patrimonios. El Mercado Argentino de Valores, que es el que está, el simbolito está al lado, es el MAP, es donde permite monetizar a las pymes y a las empresas los instrumentos de deuda. Acá un poco el rol que hace la Sociedad de Garantía Recíproca, como bien decía Héctor, es el de avalar, es el de garantizar las deudas, y el de la Sociedad de Bolsa o la ALIC es el de monetizarlas. Y luego el mercado de MAP-Rofex, que ahora se fusionaron y sirven para darle previsibilidad a los precios tanto del dólar como del commodity, el tipo de cambio oficial cuando hablamos del dólar. Y de commodities, bueno, soja, maíz y trigo son los que donde más volumen hay. Cada uno de estos mercados nos hace hacer una suerte de auditoría, es decir, para darle tranquilidad a los comitentes, que son los clientes. Nosotros no tomamos decisiones discrecionales en los manejos de las carteras, sino que cada operación que vamos a hacer, consultamos y tratamos de armar una estrategia en común junto al cliente.
Bueno, como les decía, tenemos 20 minutos para resumir cómo se financian las pymes a través del mercado de capitales. Este es el menú de opciones que pueden elegir. Lo que son los instrumentos pymes, un poco ya Héctor nos estuvo comentando: pase caución bursátil, cheque de pago diferido, pagaré bursátil, factura de crédito electrónica, obligación negociable, fideicomisos financieros. Estos son los distintos instrumentos. Vamos a hacer foco sobre todo en cheque de pago diferido y pagaré bursátil. Acá algunas menciones sobre la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica es un instrumento que se hizo para evitar que las grandes empresas que tienen proveedores a pymes se pudieran financiar con el capital de trabajo de las pymes. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente la idea es transformar crédito comercial en crédito financiero, transcurrido un determinado plazo, que son 30 días, aquellas pymes que vendieron y tienen una factura de haberles vendido a una gran empresa, esa factura de crédito se transforma en un título ejecutivo y se puede negociar en el mercado. A ver, estos serían los distintos instrumentos. Luego tenemos lo que son la modalidad de negociación. Si yo, por ejemplo, recibo un cheque de pago diferido de Héctor y necesito financiarme, bueno, puedo elegir financiarme a través de estas distintas modalidades. Una de ellas es el segmento directo denominado cadena de valor. Este segmento es donde no hay ninguna garantía de cobro. Cuando yo voy a vender ese cheque emitido por Héctor a un inversor, la única garantía de cobro es la propia solvencia de Héctor. Luego, para disminuir, digamos, esa prima de riesgo y aumentar la garantía de cobro, lo que puedo hacer es, si tengo algún activo financiero en cartera, un fondo común de inversión, una acción, dólares, lo que hago es anexar esas inversiones para garantizar el cobro de ese cheque. Transcurrido el plazo, si yo no puedo pagar, es decir, si Héctor no tiene fondos en la cuenta, se me liquidan, digamos, el mercado argentino de valores, liquida esos instrumentos para hacer frente a la deuda contraída ante el inversor. Y por último, el segmento avalado por sociedad de garantía recíproca, donde la garantía de cobro está brindada por justamente la sociedad de garantía, la que Héctor representa en este caso. Ante cualquier eventualidad de cobro que no se pueda hacer frente a las obligaciones de ese cheque descontado, entra en juego claramente la SGR y hace frente al cheque, se transforma en el pagador de última instancia. Entonces, de esa manera, vamos de menor a mayor, otorgándole garantías de cobro a ese instrumento al cual estoy financiándome. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que elegir? La moneda de financiación. Me puedo financiar en pesos, como es claramente el caso del descuento de un cheque de pago diferido. Me puedo financiar en dólar billete, que en el mercado de capitales se denomina hard dollar, y me puedo financiar en una moneda que se llama dollar linked, que son instrumentos que son nominados en dólares, pero que son pagaderos en pesos. Por ejemplo, emito un instrumento de $100.000, y cuando lo voy a recibir, cuando se me va a acreditar en la cuenta comitente es la prima hermana de la cuenta bancaria en el mercado de capitales, se transforma por un tipo de cambio, que en este caso es el tipo de cambio oficial, niveles de 95 pesos, entonces me acreditan 9.500.000 pesos en mi cuenta comitente. Y en el momento de devolver los $100.000, tengo que devolverlos por el nuevo tipo de cambio, es decir, que de alguna manera, cuál sería mi costo, es la devaluación del tipo de cambio oficial, más la tasa a la cual me endeudé. Entonces, este es, digamos, el maletín de opciones. Los instrumentos que podemos elegir, en qué segmentos se negocian cada instrumento, y la moneda. No todos los instrumentos se pueden emitir en pesos o en dólares o en dólar linked. Ejemplo, el cheque solamente se puede emitir en pesos, pero entendiendo este panorama es una muy buena película de cómo se financian las pymes. Ahora vamos a la realidad. ¿Cómo se financian efectivamente las pymes en el mercado de capitales? El 68% de las pymes se financian. Este informe lo hace el mercado, lo realiza el mercado de capitales. 68% es a través del descuento de cheque de pago diferido avalado por sociedad de garantía recíproca. Luego el 12% se hace a través del descuento de cheque de pago diferido en segmento directo. Segmento directo que puede ser con garantías,
o segmento directo, que puede ser con cadena de valor sin ninguna garantía. Los pagarés bursátil representan el 8%, factura de crédito electrónica el 1%, obligaciones negociables el 1%, y el resto está compuesto por fideicomisos financieros. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos básicamente en el descuento de cheque de pago diferido, en el segmento avalado, que es donde creo que mayor utilidad les va a presentar. Vamos a repasar las tasas. Luego vamos a ver algo del segmento directo, el descuento de cheque de pago diferido, el segmento directo garantizado y cadena de valor, pagaré bursátil y obligaciones negociables. Con eso estarían viendo casi la totalidad de cómo se financian las pymes en el mercado. Comencemos por el descuento de cheque de pago diferido. En su modalidad, ¿cuál? En su modalidad avalada, que es el 68%. Acá no les voy a comentar cuáles son, o cómo se descuenta un cheque de pago diferido, sí les voy a comentar cuáles son las diferencias de hacerlo en el mercado de capitales, avalados por una SGR, versus la negociación en el banco. El primer beneficio es que las pymes acceden a tasas muy competitivas, ya que no está por detrás de Sociedad de Garantía Recíproca con su fondo de riesgo para hacerle frente a cualquier default, digamos, de ese cheque. Entonces ustedes pueden financiarse a tasas realmente competitivas, a las cuales se pueden financiar empresas de primera línea. Como referencia les puedo nombrar en Córdoba Tarjeta Naranja. Otras de las características que pueden descontar no solamente cheques de terceros, es decir, yo puedo descontar el cheque de Héctor, avalado por la SGR FIDEN, sino que también puedo descontar un cheque propio. Agustín Capra puede emitir un cheque, páguese a Agustín Capra, y con el aval de la SGR puedo negociar ese cheque y puedo compararlo con ¿qué? Bueno, lo puedo comparar con el descubierto bancario. ¿Qué tasa tienen ustedes actualmente en el descubierto bancario? Lo puedo comparar con la tasa a la cual me puedo financiar descontando cheques propios. Eso en el sistema bancario no existe esa posibilidad. Existen mayores plazos de financiamiento. El cheque de instrumento puede emitirse hasta plazo de 360 días, pero no siempre los bancos descuentan ese plazo. En el mercado de capitales, efectivamente, y vamos a ver, es donde mayor volumen hay, es el descuento de cheque de pago diferido a 360 días en este segmento avalado. En plena pandemia, el año pasado, los bancos no descontaban cheques a plazos superiores de 90 días, mientras que en el mercado de capitales efectivamente se descontaban hasta plazo de 360. No compiten con líneas bancarias, ni la línea que tenemos con una SGR no compite con otras SGRs. La idea de esto es sumarle un instrumento más en su maletín de financiamiento, y luego ustedes evaluarán cómo están las tasas para saber si van a descontar un cheque de terceros o propio en el banco o en el mercado de capitales. Y en el mercado de capitales van a elegir entre distintas sociedades de garantía recíproca. El cupo que tienen en un banco no les compite con el cupo que pueden llegar a tener en la SGR. Este punto es muy importante. Entonces, otra consideración que hace la tasa final es la eficiencia impositiva. Bajo ciertas circunstancias, el descuento de cheques en el mercado de capitales está exento del impuesto al débito y el crédito. ¿Bien? No así en el sistema bancario. Ya vamos a ver bajo cuáles son las condiciones que se produce esta eficiencia impositiva. No es promover el no pago de impuestos, simplemente es que ustedes los tengan en cuenta y sepan en el momento que vayan a descontar un valor, que el descuento en el banco le tienen que sumar el 1,2. Ese 1,2 es una tasa efectiva, una tasa directa, que si ustedes están descontando un cheque por un plazo corto de 60 días y lo anualizan, se hace una tasa, lo tienen que sumar esa tasa, que es muy importante, a la tasa que le ofrece el banco, para poder compararla con la tasa del mercado de capitales. Además, en el mercado de capitales, los costos que tenemos son todos costos que se prorratean por el financiamiento. Si lo estamos descontando 30 días, el costo que tiene la sociedad de bolsa que después llegar a cobrar se prorratea la tasa del 1,5, que suele ser el común, se prorratea y se divide, por ejemplo, por 12 meses y multiplica por 2 para saber ese costo, por lo cual no hay tasas directas, no hay costos fijos. Y también, algo que tomó importancia fue, no rige la comunicación A7018 del Banco Central, que restringe para aquellas pymes que quieren acceder a créditos vía bancos. Esta comunicación dice que si tienen un 5% del stock de producción de soja, maíz y trigo no vendido, es decir, acumulado,
no pueden financiarse a tasas subsidiadas del 24% vía bancos. En el mercado de capitales no está activa, digamos, esa restricción. Ahora veamos quiénes son los posibles inversores. Las tasas son competitivas, ustedes van a decir, entonces, ¿quién podría ser el inversor de este tipo de instrumento? ¿Quién podría colocar dinero a una tasa por debajo de la tasa de mercado? Y acá ingresa el Estado, donde lo que hace es obliga a las compañías de seguro, vía la Superintendencia de Seguros de la Nación, a que compren instrumentos pymes. Dicen, ustedes compañías de seguro, de su total de activos, el 5% tiene que estar colocado en instrumentos pymes. Entonces, las compañías de seguro, a través de los fondos comunes de inversión PYME que ofrecen los bancos, se aseguran de que trimestralmente tienen un 5% de su cartera en cheques que ustedes pueden descontar vía la sociedad de garantía recíproca o los pagarés bursátiles o las obligaciones negociables. Entonces es muy importante que estar atento trimestralmente cuando se producen esa baja de tasas y poder aprovecharlas efectivamente, que llegan a niveles de hasta un dígito. Nos hemos encontrado en el mercado. Esto es un poco los pasos, simplemente para que lo tengan en cuenta y entiendan el proceso de cómo se descuenta el cheque de pago diferido en su modalidad física. Pensemos que ustedes están acá, esta es la pyme, tiene un cheque de un tercero o emite un cheque propio, se pone en contacto con el SGR, previamente se hizo un análisis con la Sociedad de Garantía Recíproca, donde se les dio un aval. La SGR va a incluir, pensemos en un sello, a avalar el cheque para descontarlo, luego lo deposita en la sociedad de bolsa, vía la caja de valores, se negocia en el mercado de capitales, y esos fondos se acreditan ¿en dónde? En la cuenta comitente. Esta operación lleva un día, normalmente, es decir, si lo negocian hoy, mañana tendrían los fondos en la cuenta comitente, y pueden pedir esos fondos vía dos maneras. Si yo necesito pagarle a un proveedor, puedo pedir un e-check, un cheque físico, y de esa manera evitar que el cheque, evitar que los fondos ingresen en mi cuenta comitente, en mi cuenta bancaria, digo, y me evito el impuesto al débito y el crédito. O puedo necesitar pagar sueldo y por ende necesito que esos fondos ingresen a la cuenta corriente, y de esta manera utilizamos, o por lo menos sepan, que la suscripción y el rescate de fondos comunes de inversión están exentas del impuesto al débito y el crédito. Entonces, de esta manera, logramos una eficiencia impositiva del impuesto al débito y el crédito. Y claramente lo hace más ventajoso que el mercado, que el sistema bancario. Luego tenemos lo que es el e-check, que es la versión digitalizada del cheque físico, cobró mucha importancia desde la pandemia, ya es un instrumento que vino para quedarse, donde los pasos que tienen que hacer son los siguientes. El primer paso es, se tienen que dar de alta como comitentes en un portal IPYME. Ese portal IPYME es el portal de caja de valores para cheques de pago diferido y pagaré bursátil. Acá yo les dejé un instructivo, este link, sobre los pasos a pasos, y de todas maneras, Flor y Héctor los pueden ayudar, igual que desde Petrini, para darse de alta. El paso número 2, tienen que aceptar o emitir el e-check en su home banking, solicitan vincularse con la sociedad de garantía recíproca con la sociedad de bolsa, y solicitan el aval para descontar ese cheque a través del portal. La SGR lo que va a hacer es aceptar a la pyme como cliente, avalar el cheque, y luego deposita ese cheque en la cuenta de la ALIC. La sociedad de bolsa, que es la ALIC, en este caso Petrini Valores, negocia el e-check y se acreditan los fondos en su cuenta comitente. Y volvemos al mismo proceso. ¿Cómo se hacen los fondos la pyme? Bueno, si necesita pagar a proveedor, puede pedir un e-check, un cheque físico, o vía fondos comunes de inversión ingresar los fondos a la cuenta bancaria. Siempre teniendo prudencia en los tiempos. Aquí lo que hice fue acceder vía este link a una calculadora financiera donde lo que simulé fue el descuento de un cheque de pago diferido de 10 millones de pesos a un plazo de 90 días. La TNA, la cual se descontaba, fue del 33% en el día de hoy, lo cual hace que el costo financiero fuera de 752.000 pesos. Retención de ingresos brutos, un 0,01%. Percepción de IVA, un 0%. Esto es muy importante. Cuando ustedes van a descontar un cheque en el sistema bancario, el banco le cobra IVA sobre el costo financiero. En el mercado de capitales,
cuando el comprador es ese fondo común de inversión PYME que les comentaba, que compraba para una compañía de seguros, no tienen IVA sobre el costo financiero. Entonces, podríamos tener que no nos perciben el IVA sobre el costo financiero y tampoco la percepción del impuesto del débito y del crédito. El arancel de la ALIC, de la sociedad de bolsa, promedio 1,5. Acá la ventaja es que se prorratea. Derecho de mercado 0,12 y el aval de la SGR un 3%. Lo cual hace que en la cuenta comitente van a haber acreditados 9.124.000 pesos de los 10 millones. Para un plazo de 90 días genera un costo financiero total nominal anual del 38%, 39%. Esto como se negoció en el mercado el día de ayer para el promedio de todas las sociedades de garantía recíproca. ¿Qué tenemos acá? En el plazo, en el eje horizontal, tenemos los plazos. Descuento de cheque pago diferido a plazo de 30, 60, 90, 120 hasta 365 días. En el eje vertical tenemos las tasas promedio ponderadas para todas las SGR. A 30 días se estuvieron descontando cheques al 32%. ¿Qué sería esa tasa? Es esta tasa que yo les comentaba. Bien. Plazo hace 60 días, también 31, y como ven la curva está bastante plana, uniendo para cada uno de los plazos de vencimiento nos encontramos que las tasas están alrededor del 32%, llegando hasta el 35%, plazo de 365 días, y como vemos, la barra del fondo es el volumen total negociado, que es donde se concentra en qué plazo en 365 días. Este es el segmento garantizado, donde no vamos a hacer foco, donde no hay tanto volumen, y el segmento cadena de valor, donde lo mismo se lo dejo en la presentación, pero tampoco vamos a hacer foco. El siguiente instrumento es el pagaré bursátil. ¿Qué es el pagaré bursátil? El pagaré bursátil funciona de la misma manera como la emisión de un cheque de pago diferido. Es decir, emito algo que a vencimiento vale 100 y hoy lo descuento y recibo el nominal menos el costo financiero. Es decir, un instrumento bullet, cupón cero, para aquellos que conocen un poco de matemática financiera. ¿Cuál es la diferencia con el cheque entonces? ¿Para qué existe este instrumento? La primera diferencia es que permite estirar los plazos de vencimiento. El plazo máximo de vencimiento del pagaré es de hasta 3 años y el plazo mínimo es de 3 meses. Lo que vamos a examinar es su modalidad avalada por SGR, y otra diferencia con el cheque de pago diferido es que puede emitirse tanto en pesos como en instrumento dólar linked. Recuerden, dólar linked es algo que es nominado en dólares, pero en el momento de pagarlo, en el momento de recibir los fondos, se hace en pesos. ¿A qué tipo de cambio? Bueno, un tipo de cambio preestablecido, que en este caso es el tipo de cambio del Banco Nación. También se puede negociar en su segmento garantizado y en su segmento cadena de valor. Como decíamos, los plazos de vencimiento, desde 6 meses, ahora la normativa se modificó, mínimo 3 meses, hasta 3 años, y montos superiores a 100.000 pesos, o su equivalente en dólares, teniendo en cuenta el tipo de cambio de Banco Nación. Entonces, como dijimos, emitido en pesos o en dólar link. ¿Y a qué puede ser comparable? A ver, este puede ser comparable con la tasa nominal anual que nos cobra el banco para prefinanciar una exportación. Acá la idea es no tener descalce de fondos. Es decir, si yo tengo mis ingresos en pesos, no voy a financiarme emitiendo un pagaré en dólares, porque si se produce un descalce, una devaluación del tipo de cambio, claramente no voy a tener machado mis ingresos con mis deudas. Entonces la idea es que aquellos que tienen flujo de fondos, sus ingresos por su actividad en pesos, pueden emitir este tipo de instrumentos. Emisión a descuento a tasa fija, es decir, se emite a descuento, como el cheque, y se emite a una tasa fija. Veamos cómo está el mercado, cómo se negoció. Esto es la semana pasada. No hay tanto volumen en el día a día, con lo cual acá incluí cómo se negoció durante la semana pasada. Se negoció a plazo de hasta 180 días a una TNA del 2,5 en su modalidad dollar linked. Y a plazos de hasta un año a tasas de 1,28. Acá claramente es una muy buena tasa, es muy competitiva. Sumando el costo del SGR, nos llegamos a niveles del 3-4%, y donde los bancos están cobrando una prefinanciación de exportaciones en niveles de 7-8%. Y en su versión en pesos, a plazos de hasta
180 días 33% y a un año a 36,5%. Acá claramente la financiación, el plazo máximo es hasta, digamos, 3 años, que serían los 1000 días que están en el eje horizontal. Y por último, la obligación negociable simple, donde también requiere el aval de un SGR, al igual que el pagaré, permite claramente extender los plazos, hasta donde el plazo máximo es de 5 años, el tope de financiamiento 200.000 pesos, también necesitamos que sea el 100% avalado, y la diferencia que con el pagaré y el cheque de pago diferido, acá pueden concurrir más de una SGR para otorgar ese aval. Es decir, podemos tener el aval de FIDEM, el aval de garantizar, el de Hacienda, y juntas coavalar la emisión de una obligación negociable. Repasemos cómo está el mercado para este tipo de instrumentos y una breve mención a cómo se pueden emitir. Antes dijimos que el pagaré puede ser en pesos o en dólar linked. Bueno, la obligación negociable también puede emitirse en pesos, puede emitirse en dólar linked, pero también puede emitirse en hard dollar, en dólar billete. Cuando le emitimos en pesos, se emite una tasa que es BADLAR. La tasa BADLAR es lo que les paga el banco para depósitos a plazo fijo superior a 1 millón de pesos, más un margen, que ese margen es lo que se determina en el momento de la emisión del instrumento. Y la tasa BADLAR es una tasa que se determina todos los días. Entonces, de alguna manera estamos sujetos a una tasa variable. Y en dólares se determina una tasa fija, tanto si es dólar link o hard dollar. En el mercado, las últimas emisiones, ¿cómo fueron? Veamos los plazos. Los plazos de vencimiento fueron, vemos 24 meses, 2 años, 30 meses, año y medio, 36 meses, un poco más. Es decir, efectivamente se está utilizando este instrumento para extender los plazos de financiamiento, plazos, las tasas, lo que es emisiones en dólares, niveles del 2%, hard dollar, bien dólar billete, en pesos a niveles de BADLAR, más un 0%, que es lo que se determina en el momento de la licitación. O sea, básicamente están sujetos a lo que paga un plazo fijo hoy, como costo, niveles del 34 es esa tasa BADLAR. Y los importes, bueno, van variando hasta 300 millones de pesos. Dijimos que el máximo es de 200, acá claramente se hizo por un importe un poquito superior. Y los rubros, estamos hablando de maquinaria, aeroexportadoras, financiera, automotora, acá hay una multiplicidad de rubros, no hay ninguna restricción en ese sentido. Así que bueno, estos eran los 20 minutos, para no extenderme en el tiempo. Acá les dejo mi mail, cualquier información que quiera acceder a la calculadora o al informe de este PYME con las distintas tasas, queda disponible vía ese correo. Así que dejo de presentar y quedo abierto a cualquier consulta. Si puedo dejar de presentar. Gracias, Agus. Bueno, si hay lugar de preguntas. Hola, sí, Agustín, muchas gracias, muy linda tu explicación. Quería saber si me podías ampliar un poquito más por el tema de la negociación de e-check en cadena de valor. Ok. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se denomina? Yo el ejemplo que utilicé fue el de Héctor. Que Héctor me emite un cheque y yo lo voy a negociar. Si yo les vengo a vender un cheque de Héctor, ¿qué tasas me estarían dispuestos ustedes como inversores a comprar ese cheque? Claramente no va a ser una tasa baja, digamos, porque no conocen la solvencia de Héctor. No conocen cuántos fondos tiene Héctor, no conocen su situación patrimonial. Entonces, en ese segmento, básicamente, la negociación apunta a descontar cheques emitidos por grandes empresas, que ya están previamente aceptadas. Ejemplo, hay un organismo que se llama el FONDEP, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que depende del Ministerio de Producción y Finanzas, que tiene un número de quit aceptados de empresas. Le voy a descontar un cheque de Aceitera Generaldesa, un cheque de Arcor, un cheque, bueno. Ya me tienen aceptadas cuáles son las empresas que pueden comprar
y una tasa de referencia a la cual se pueden llevar. Plazos, pensemos hoy, hasta 90 días, tasas entre el 37 y el 38%, para lo que es descuento de cheque pago diferido. Entonces, decirme, yo, René, en tu caso, voy a decir, mira, tengo un cliente que es una gran empresa, consulto si esa gran empresa claramente no tiene que ser pyme, está validada por Fonder, y me llevan ese cheque, esa tasa, y no necesito ninguna garantía. No necesito que el SGR me avale, que me miren los balances, que me miren la información. No necesito tener garantías financieras, como para darle garantía de cobro a ese cheque. Básicamente, la garantía, ¿quién es? Y la gran empresa que está atrás. Así que está muy buena la consulta, René, para que quede claro ese segmento, que no le dimos mucha importancia, pero sí explica una gran cantidad de volumen que existe hoy en día en el mercado argentino de valores, que es en ese mercado donde le decía se pueden financiar. Le diría que están bastante parejo entre lo que se negocia en el avalado y en el cadena de valor. ¿Alguna otra consulta? ¿Quieren que simulemos alguna operación? ¿Les sirve para hacerlo algo más interactivo? Bueno, ¿algún comentario? A ver, la cuenta comitente, que yo les decía que es la cuenta bancaria en el mercado de capitales, les permite acceder a todos estos productos, financiamientos, inversiones y coberturas. Lo cual está muy bueno, que tener una sola cuenta comitente, que no tiene costo, permite acceder a toda esta gama de productos. Hoy hicimos foco en el financiamiento. Esperamos que en una próxima reunión nos invite para conversar sobre este tipo de productos, como puede llegar a ser la inversión o la cobertura vía ROFEX Matba. No sé si no hay otra consulta, Héctor. Santiago, no sé si vos nos estás escuchando bien. Sí, Héctor, escucho bien. Ahora lo perdí. Sí. Ahí me parece que se congeló la imagen de Héctor. Sí, me parece que lo que venía peleando con el Wi-Fi se dio al final de la charla. Héctor, fíjate si sacas la cámara, quizás mejore la señal. Me parece que quedó... Ujú. Ah, no, ahí está, ahí apareció Héctor. Ahí está. Héctor, ¿nos escuchás? Ah, está tildada la imagen. Sí, se ha tildado. Bueno, mientras tanto, aprovechamos mientras que Héctor se va conectando. Sí. Si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, no sé Ahí si está. me escuchan ahí. Ahora sí. Sí, Héctor. No, lo volvemos a perder. ¿Ustedes me Héctor, escuchan ahí? desconecta la cámara, así vas a tener mejor señal. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, seguramente deben quedar dudas. Lo que yo siempre digo es que el mercado de capitales y el sistema de las SGRs hay que como tomar la decisión de incorporarlas dentro del circuito de la empresa. Digamos, es un eslabón más dentro de la cadena de actividades y operaciones que hace la compañía. Una vez que uno está incorporado a ese eslabón, aparecen las oportunidades, aparece la posibilidad de negociar cheque al lado, digamos, a tasas muy competitivas, como mostraba Agustín hace un ratito. Aparece la oportunidad de manejar excedentes financieros transitorios o de más largo plazo con todos los instrumentos que hay en el mercado. Uno puede desde colocar fondos en caución, una caución bursátil a 2 días, 3 días, 5 días, puede comprar un título, puede comprar dólar MEP, puede comprar dólar cable, puede hacer inversiones en el exterior, comprar CDRs, puede comprar ADR, o sea,
todo el espectro de instrumentos que se negocian en el mercado se pueden hacer a través de una cuenta comitente en un agente. Entonces, el pasito que la pyme tiene que dar es tomar la decisión primero de incorporarse a esta cadena, meter este eslabón nuevo dentro de la compañía y tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí donde van apareciendo las oportunidades o las opciones de tomar una decisión u otra. Y en este tipo de operaciones más bien transaccionales, no es que uno va a hacer la diferencia para ganar plata, pero sí seguramente va a ser mucho más eficiencia la estructura de costo, va a bajar su costo financiero y va a tener muchas más herramientas para decidir en el momento de tener que hacer algo. Es un poco lo que yo veo desde la experiencia de lo cotidiano con las pymes, digamos. O sea, la decisión primaria a tomar es, ¿me meto o no me meto en esto? ¿Sí? Aun cuando no la tenga tan clara hoy, o aun cuando piense que no sé si me va a servir. Y una vez que está adentro este eslabón nuevo, seguramente, y se los digo por la experiencia de estar todo el día, digamos, conversando con las pymes, aparecen las oportunidades. ¿Sí? O sea, de pronto, qué sé yo, recibiste un cheque de, no sé, de AGD, como dijo Agustín, y la tasa que se negocia en el segmento directo es mejor que la del banco y tenés la oportunidad. Tenés el aval del SGR y en un momento dado necesitas y justo están con las tasas en baja, lo podés hacer. Digamos. Es como tener una herramienta más. ¿No? O sea, no es la panacea, no es que la SGR va a calificar a ciegas a una pyme, va a hacer el análisis, va a tratar de determinar con certeza si esa pyme tiene capacidad de repago, pero es un instrumento sumamente accesible y todos estos cuadritos que mostraba Agustín, que en algún momento parecen un poco engorrosos, la realidad es que en la práctica son sumamente simples. Exactamente. Y sumado con lo que dice Héctor, estamos 10 de junio, próximo cierre de trimestre. Un poco la idea o la función también de la sociedad de bolsa y también de la SGR es ir dando a conocer este tipo de oportunidades. Sobre todo cuando se producen bajas sustanciales en tasas, lo damos a conocer y es nuestra función, digamos, tratar de que ustedes aprovechen y se vean beneficiadas las pymes del financiamiento a tasas ventajosas. Así que no duden en ponerse en contacto. Y nada más, de este lado por lo menos. Perfecto, Agustín, Héctor. Bueno, Florencia también en la organización, muchas gracias. No sé si no han quedado dudas. Agradecerles a ustedes, agradecerles a los que han participado de la charla. Y bueno, comentarles que las puertas del CESI están a disposición, tanto de todos los que han participado, como de FIDEM y de Petrini Valores, de todos los que forman parte de FIDEM. Las puertas están abiertas, tienen mi contacto, Florencia lo tiene, y estamos a disposición. Bueno, Santiago, muchas gracias. Si vos querés hacernos llegar los correos de los asistentes, nosotros les podemos, no sé si acercar la presentación, si les sirve, pero sí ponernos en contacto para un poco para facilitarles el acceso a lo que ellos, necesiten, digamos. Me parece que estas cosas está bueno que no queden en una charla académica, sino que pasen a transformarse en una herramienta real en beneficio de las pymes, digamos, y del conjunto, porque en definitiva lo nuestro también es un negocio. Pero bueno, nos ponemos a disposición de ustedes, ¿no? Para lo que necesiten. Mañana, Florencia, si querés, me escribime y te envío el listadito de participantes que completó el formulario. Dale, Santiago. Muchas gracias por darnos el espacio. No, por favor, gracias a ustedes. No sé si me ven ahora, muchas gracias a todos. Ahora sí. Sí. Gracias. Chao, chao. Gracias, Héctor. Adiós. Luego, gracias.